Y pues vamos en esta hora, hermanos, a poder orar delante de nuestro Dios para poner ese tiempo en las manos de Dios, que Él nos guíe, que nos ayude a mí a exponer la palabra en esta hora, las ideas que vienen en su palabra, y a los que nos están escuchando, lo van a escuchar, que sea el Espíritu Santo el que sea aplicando esta palabra a sus vidas. Amén. Así que vamos a orar todos juntos ahí en tu casa, ahí donde estás. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer esta oración. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque podemos, Señor, aprender de tu palabra en este día, en esta tarde. Que no sea, Señor, solamente un hablar, sino que tu palabra viva y eficaz, porque así lo dice tu palabra, lo creemos, lo hemos vivido, Señor. Haga una obra gloriosa hoy en este día en cada persona, en cada mujer, cada varón que lo va a escuchar. Que esta palabra sea de bendición, Señor, para cada uno de ellos. Guíame, Dios, para exponer tu palabra en este día, a las ideas, lo que tú quieres hablar al corazón de cada uno de nosotros. Mis hermanos que están escuchando este mensaje, Dios, tú sabes cómo se encuentra su alma, que no haya desánimo, Señor, que no haya ansiedad en sus vidas, sino que la paz tuya, el gozo tuyo, de tu presencia, nos inunde hoy en este día y operes tú a través de tu palabra milagros, sanidades, Señor, en cada uno de los que nos escuchan en este día, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Gracias a Dios, nuestra hermana Mari ya nos está viendo. Mi hermana Nancy, un saludo. Dios les bendiga. Y pues vamos en esta tarde a dar inicio a esta palabra. Hay un libro en la Biblia, hermanas, que pocas veces leemos y estudiamos muy poco. Es el libro de Esdras. En estos días he estado leyendo este libro, meditando en las palabras que vienen en este libro y he encontrado cosas muy, muy bonitas. Tiene una gran historia el libro de Esdras, que se complementa con otros libros de la Escritura, pero del capítulo 7 al capítulo 10 del libro de Esdras nos habla de un personaje que sobresale en estos capítulos. Del capítulo 7 al capítulo 10 del libro de Esdras, hay un personaje que sobresale, que es precisamente, como tiene su nombre este libro, Esdras, el siervo de Dios. Y Esdras, hermanos, hermanas, era un escriba, muy diligente, dice la escritura, y los escribas pues se dedicaban a, como su nombre lo dice, a escribir la ley de Dios, a enseñar la ley de Dios al pueblo de Israel, pero la escritura también nos dice que escriba era sacerdote y escriba, Esdras. Pero algo muy interesante que menciona la palabra de Dios, y es del capítulo 7 al capítulo 8, que me llama mucho la atención en este libro de Esdras, del capítulo 7 al 8, es la frase la mano de Dios. Para los que han leído este libro, yo creo que también se han dado cuenta de esta frase que se repite en varias ocasiones, muchas ocasiones, del capítulo 7 al 8, si usted puede leerlo en su casa, ahí se va a dar cuenta cómo se repite muchas veces esta frase, la mano de Dios. Y la escritura lo dice, que la mano de Dios estaba sobre Esdras, que la mano de Dios fortalecía a Esdras y así sucesivamente en diferentes versículos. Y la mano de Dios, pues sabemos que es el favor de Dios, es el actuar de Dios en favor de sus hijos, en favor de sus siervos, así ayudándolos, respaldándolos en la obra que están haciendo. Entonces, lo que quiero compartirles en esta tarde es acerca de por qué Esdras disfrutaba o gozaba de la mano de Dios. O sea, por qué Esdras podía él disfrutar la bendición de tener la mano de Dios sobre su vida. Y esa mano de Dios representaba, como les digo, el actuar de Dios a favor de la vida de Esdras. Porque lo vemos que Dios le dio favor y gracia con el rey, lo vemos que Dios lo fortaleció en un viaje que emprendió y así sucesivamente, porque la mano de Dios estaba con Esdras. Pero el tema es por qué Esdras pudo disfrutar o gozó
de la mano de Dios. Y vamos a ir a nuestro versículo clave, que es el capítulo 7. Si usted tiene ahí su Biblia, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Así que le invito a que abra ahí su Biblia. Como les digo, es un libro que no leemos tanto, así que voy a esperar tantito para que lo encuentre en el Antiguo Testamento. Dios les bendiga a nuestras hermanas que también se van ahorita conectando, hermana Lucy, Tiara, mi hermana Eva. Dice Esdras 7, versículo 9 y 10. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, fíjese bien ahí la frase, la buena mano de Dios. Y luego en el versículo 10 nos dice la razón de por qué la mano de Dios estaba con Esdras. Dice en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahí vemos claramente esa frase que les digo, ustedes la van a encontrar varias veces en el capítulo 7 y 8, la mano de Dios, la mano de Dios sobre la vida de Esdras. Pero en el versículo 10 que leímos ahorita nos dice el por qué Esdras, Dios te bendiga, tierra, por qué Esdras gozaba de la mano de Dios. Y el versículo 10 nos lo dice, porque Esdras dice, había preparado su corazón. Entonces, estudiar este versículo, hermanos, a desglosar este versículo 10, porque es la razón por qué un siervo de Dios goza de la mano de Dios sobre su vida. Si tú quieres disfrutar y gozar de la mano de Dios sobre tu vida, pues vamos a meditar en esta palabra, a buscar lo que hay ahí en este versículo de Dios para tu vida, para mi vida. Entonces la primera frase dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y cuando hablamos de preparar el corazón, esta palabra preparado significa en el hebreo, en la palabra original que se escribió este libro ahí, significa estar erguido, o sea, levantarse, estar levantado. También significa aplicar, lo voy a decir despacito para las que están anotando. Aplicar, apercibir, asegurar, confirmar, consolidar, disponer, encaminar, establecer, firme, ordenar, permanecer. Todas estas palabritas y otras tantas más es lo que significa ahí en el hebreo la palabra preparado, pero principalmente es estar erguido, o sea, levantarse, estar firme. Es como la idea cuando decimos, tú párate firme en la decisión que has tomado. Y es la idea que da esta palabra, porque Esdras había decidido preparar su corazón. Esdras había tomado la decisión de que su corazón estuviera listo para hacer algo, que su vida estuviera firme en algo, y ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, Esdras, hermanas, se propuso estar listo su corazón, dispuso, como veíamos ahorita las palabras, dispuso su corazón para algo, que ahorita lo vamos a estar viendo. Afirmó su corazón en algo, encaminó su corazón hacia algo, estableció su corazón, o sea, tomó esa decisión de establecer su corazón. Y vamos a ver en qué, hermanas, en qué Esdras tomó la decisión de pararse firme y no dejar de hacerlo. ¿En qué? Dice la palabra, regresando a nuestro versículo 7, dice, porque Esdras había preparado su corazón. O sea, Esdras determinó que su corazón, que su vida iba a hacer qué cosa. Ahí mismo nos lo dice, en ese versículo 10 dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. La primera cosa para lo cual Esdras preparó su corazón y que era la razón por la cual él disfrutaba de la mano de Dios era porque Esdras había tomado la decisión de dirigir su corazón para inquirir
la ley de Jehová. Ahora, esta palabra inquirir, a lo mejor ahorita pues se nos hace raro porque casi no la usamos, pero en la escritura, hermanos, aquí principalmente inquirir en el hebreo significa pisar o frecuentar. Significa pisar o frecuentar. Es como la idea de ir a alguna parte, ir a un lugar a menudo, o sea, de manera constante, que en este caso sería ir un constante a la palabra de Dios, un constante estar inquiriendo en la palabra de Dios, el ir a la palabra de Dios para cualquier cosa en nuestras vidas, poder ir siempre que dice la palabra de Dios. Y Esdras había tomado la decisión en su corazón, era una decisión firme que él había tomado de inquirir la ley de Jehová. Inquirir también significa seguir en persecución, seguir a alguien en persecución o búsqueda, andar en busca de, consultar, escudriñar. Todos estos significados de inquirir lo encontramos en esta palabra original que se escribió en el hebreo, que es la palabra. Entonces, nosotros tenemos que, hermanas, en la palabra, así como Esdras, buscar, consultar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y una palabra que viene aquí del significado de inquirir también significa escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuántas ahorita en estos días hemos leído la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos buscado? ¿Qué es lo que significa también inquirir? Buscar en la palabra de Dios, escudriñar, investigar, estudiar la palabra de Dios, hermanas. Es algo que como cristianos nosotros tenemos que hacerlo, conocer lo que dice la Biblia. Y Esdras, él dijo, mi corazón lo voy a hacer, mi vida, que busque siempre la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios, que la escudriñe. Ahora, esta palabra de escudriñar, si ustedes recuerdan, Jesús también lo mencionó. Ahí en San Juan 5:39, Jesús mencionó y utilizó esta palabra en San Juan 5:39, se los voy a leer. Dice este texto, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Señor Jesús usa esa palabra escudriñar, que significa lo mismo en el hebreo y en el griego, es inquirir, escudriñar. Entonces, Jesús dice escudriñar. ¿Y qué es lo que tenemos que escudriñar? El mismo Señor Jesús nos lo dijo. Las escrituras, la palabra de Dios, hermanas. Tenemos que escudriñarla, tenemos que buscarle, tenemos que indagar de la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué Dios está hablando aquí? E ir a menudo, constantemente, a ver qué dice la palabra de Dios para mi vida. Y el mismo Señor Jesús nos dice, porque en ellas tenéis la vida eterna. Si queremos disfrutar de vida eterna, hermanas, tenemos que disfrutar lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque ellas dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Dios, al Señor Jesús, tenemos que escudriñar la escritura, tenemos que leerla. Así como Esdras, él inquirió en la ley de Jehová. O sea, él se dedicó a leer la palabra, se dedicó constantemente a estarla leyendo, estarla escudriñando la palabra de Dios. Significa también buscar, investigar, indagar, averiguar. Y hay una palabra que me llama mucho la atención aquí en el significado de inquirir. También significa mendigar. Y a lo mejor es una palabra que nos puede... Esta palabra de mendigar habla de la vehemencia que debemos de tener tú y yo por buscar el alimento espiritual, por buscar el pan que es la palabra de Dios para nuestra alma. Así como un mendigo busca la comida, el alimento, que es lo que más necesita, con apuro, con necesidad, así nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios lo que nuestra alma necesita. Es el pan
para nuestra alma, para nuestro ser, hermanos. Y Esdras había firmado y había dispuesto su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para leerla, para escudriñarla, para aprenderla. Eso es lo que nosotros como mujeres tenemos que hacer, hermanos. Hay una palabra que le escuché a un maestro del instituto, la palabra gambusino. No sé cuántas lo habrán escuchado esta palabra. Esta palabra y me gustó y me recordé cuando estaba preparando esta enseñanza porque un gambusino pues es una persona que busca tesoros. Inclusive un gambusino se le describe con la palabra de buscadores, buscadores de tesoros, buscadores de oro. Y nosotras, hermanos, tenemos que ser así como estos hombres. Estos hombres gambusinos, yo creo que invierten horas, tiempo, ¿verdad? En estar buscando en esos ríos, principalmente antes se hacía eso, buscar esos tesoros, esas pepitas de oro hasta que las hallaban. No sé si se desvelaban, si había alguna hora específica para hacerlo, la paciencia para poder hacer eso, pero ellos sabían que estaban buscando ese tesoro. Y yo creo que la palabra de Dios es una fuente inagotable de tesoros, de riquezas que tenemos que descubrirlo, que tenemos que amarlo como si fuera el oro. Y dice la palabra que los mandamientos de Jehová son como oro refinado. Entonces tenemos nosotros que buscar ese tesoro, hermanas. Había un hombre que yo les he comentado ahí en la congregación. Cuando yo era adolescente, escuché a este hombre predicar, un hombre ya grande, como de 70 años, y él decía, tengo 50 años, era un teólogo, dice, tengo 50 años leyendo la escritura, todos los días leyendo la palabra de Dios, dice, y cada día encuentro una riqueza en ella. A mí estas palabras me quedaron grabadas y pues ya hace muchos años y nunca las he podido olvidar. De más de 50 años de este siervo de Dios leyendo la escritura y decía él, riqueza, siempre hay algo que Dios me enseña, que Dios me habla. Entonces la Biblia es una fuente inagotable, la palabra de Dios es fuente inagotable de riquezas para tu vida, para mi vida, hermanas. Si el cristiano dedicara tiempo, así como el gambusino, paciencia, a indagar, a buscar, a leer la palabra de Dios, yo creo que las vidas cambiarían de manera radical, porque la palabra es palabra viva, es palabra de Dios, es palabra que cambia, que transforma el alma, el corazón y penetra hasta lo más profundo del ser del hombre y de la mujer. Y yo creo que psicólogos se quedarían sin trabajo, psiquiatras se quedarían sin trabajo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que puede penetrar hasta lo profundo del alma y transformar a la persona. Y Esdras era lo que él hacía. Él preparó su corazón, lo dispuso, lo entregó a inquirir en la palabra de Dios, a leerla, a escudriñarla, a indagar acerca de lo que leía en la palabra del Señor. Entonces es un ejemplo para nosotros a seguir, hermanas, de poder tener esos tiempos de lectura, de escudriñar las escrituras y no como un mero saber y saber más. Ahorita lo vamos a estar viendo. Pero sí la escritura, la palabra de Dios es viva y transforma las vidas. Regresemos a Esdras capítulo 7, versículo 10, que es nuestro texto base. Y dice la palabra de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y luego dice la segunda cosa, ¿para qué? Dispuso su corazón para inquirir. Y la segunda, y para cumplirla. No solamente para leerla, para indagar, para ir a leerla cada día, sino también dice la escritura, y para cumplirla, hermanos. Esta palabra de cumplirla, yo veo aquí en la vida de Esdras, me imagino así como que vamos en una escalera subiendo de niveles, donde no nada más leo la palabra de Dios, no nada más indago, no nada más escudriño la palabra de Dios, sino que voy a otro nivel más, que es para cumplir la palabra de Dios. Ahora, esta palabra cumplirla
significa un verbo muy, muy sencillo, pero muy difícil de llevarlo a cabo. Esta palabra cumplirla viene del hebreo que significa hacer, así, hacer, en el sentido de actuar, o sea, leo algo, lo llevo a la práctica, lo que Dios me está hablando en la Biblia, lo que estoy leyendo en la palabra que Dios me está hablando, lo voy a llevar a la práctica. Es ser hacedor, es mostrar lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Significa también obedecer, obedecer, pensar, practicar, practicar lo que dice la palabra de Dios, seguir, usar. Eso es lo que significa la palabra cumplir. Todos estos verbos, acciones, ¿verdad? Son verbos, son acciones que tienen que verse en la vida de cada cristiano. Si decimos que conocemos la palabra de Dios y todo cristiano, hermanas, tenemos esa obligación, esa responsabilidad de buscar, de leer la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino también cumplirla, o sea, hacer lo que dice la Biblia, obedecerla. Y a veces es muy fácil obedecerla y seguirla, ¿verdad? Cuando son cosas que nos agradan. Pero ¿qué tal cuando la Biblia nos dice que renunciemos a nuestra vida pasada, que renunciemos a tal pecado? Y la palabra de Dios es muy clara en muchos aspectos de nuestras vidas, que renunciemos al viejo hombre, y es ahí donde a veces no nos agrada mucho cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? O la manera en que respondemos a los demás, y una infinidad de ejemplos que podemos dar, pero tenemos que cumplir y ser hacedores. Mira el Salmo 119, 112, ¿qué nos dice? Vamos a darle lectura a este versículo que tiene que ver con este punto de cumplirla, cumplir la palabra de Dios. No solo es leerla, es cumplir la palabra también. Salmo 119, 112. Ya saben que este salmo está bien largo, ¿verdad? Muy hermoso, habla mucho de la palabra de Dios. Salmo 119, 112 dice, mi corazón incliné. Fíjense cómo el salmista lo dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Junto con Esdras, el salmista también decía, mi corazón lo incliné, o sea, lo hice que cumpliera tus mandatos, tus estatutos de continuo, o sea, siempre, no nada más cuando me conviene, dice aquí la palabra de Dios, dice, de continuo hasta el fin. Es en un continuo, o sea, no nada más en las partes que me conviene y en otras no, sino en todo momento, en todo lugar, cumplir lo que dice la palabra de Dios. En la situación que sea que esté viviendo, poder cumplir la palabra de Dios hasta el fin. Hasta el fin de la vida que Dios nos permite, hermanas, poder cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Hay un texto que muy conocido, Santiago, yo creo que ese sí lo han escuchado más. Santiago capítulo, Santiago 1, en el versículo 22 y 23. Fíjense cómo nos habla esta palabra. Santiago 1, 22 y 23 nos dice, pero sed hacedores de la palabra. Fíjense nuevamente lo que nos dice este texto, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra. O sea, obedecerla, hacerla. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Miren, aquí el espejo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como si nos pusiéramos en un espejo y estamos leyendo la palabra de Dios y de repente estamos leyendo y nos dice, apártese de tu vida todo enojo. Y estamos, ¿verdad? Precisamente en ese momento con un enojo, o apártese toda ira o cualquier cosa que estemos leyendo en la palabra de Dios, y es como si fuera ese espejo que está reflejando cómo está mi vida. Y la considero, o también cuando vamos a la iglesia y que están predicando y nos damos cuenta de que, ay, sí es cierto, esa palabra es
Pero, dice aquí la palabra de Dios, pero se va y se olvida. Esos son los oidores que pueden escucharla, pueden escuchar este mensaje y en unas horas ya se les olvidó. Si Dios te habló algo, si Dios te enseñó algo, ya nada más la oí, pero no hice nada con lo que Dios me habló. Esos son los oidores. Y los oidores, dice la palabra de Dios, que se engañan a sí mismos nada más. A Dios no lo podemos engañar, pero nos estamos engañando nada más a nosotros mismos. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 25, mas el que mira atentamente, fíjense, mira atentamente, con cuidado, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿quién es el bienaventurado? ¿Quién es el que puede disfrutar del gozo de la mano de Dios en su vida? El que es hacedor de la palabra de Dios. Que Dios habla y actuamos, hacemos conforme a lo que dice la palabra de Dios, hermanas, aunque a veces mi carne no quiera, porque no siempre cuando Dios nos habla es, ay, qué bonito, Señor, qué bien, que lo voy a hacer, ¿verdad? No, a veces nuestra carne está ahí luchando, porque cierta cosa nos gusta, el pecado a veces agrada mucho a la carne cuando Dios te está diciendo, renuncia a ello. Cuando Dios te está hablando algo muy distinto a lo que tu carne quiere, y son los momentos en los que batalla a veces el cristiano para ser hacedor de la palabra de Dios. Pero Esdras, hermanas, era un hombre que había él tomado la decisión en su corazón de cumplir la palabra de Dios, de obedecerla, de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y lo vemos, su ejemplo ahí en la Biblia, era un hombre que amaba lo que Dios decía, un hombre que tenía celo de las cosas de Dios, que cuando vio pecar al pueblo, casándose con mujeres extranjeras, muy fuerte su actuar, porque él amaba y él cumplía lo que decía la Escritura y quería que el pueblo también cumpliera la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser mujeres, hombres, que tomen la decisión hoy en este día de decir, Señor, quiero cumplir tu palabra, quiero hacerla, quiero obedecerla, aunque al momento a veces habrá momentos que no me guste a mi carne, pero sabemos que es lo mejor para nuestras vidas. Así que tenemos que la palabra de Dios vivirla, hermanas, en cada etapa de nuestras vidas, en todo momento, hacer lo que dice la palabra de Dios, en toda situación, mala, buena a nuestra vista, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. En cada decisión en tu vida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque hay decisiones que luego decimos, bueno, la Biblia dice esto, pero yo voy a hacer esto otro. Entonces ahí ya nos estamos saliendo de la obediencia y de cumplir la palabra de Dios. Así que tenemos este hermoso ejemplo de Esdras, que él dispuso su corazón para inquirir, para leer la palabra, para escudriñarla, pero también para cumplirla. Va escalonando, ¿verdad? Esto, hermanos. Entonces, no nada más es de que, yo hermana, yo ya leí 50 capítulos, yo ya conozco toda la escritura. Sí, pero ¿cuánto de eso estamos viviendo? ¿Cuánto de eso estamos llevando a la práctica? ¿Cuánta obediencia estamos teniendo a la palabra de Dios, hermana? Yo quiero que pensemos en eso ahorita. Si Dios te ha estado hablando en estos días algo que te está diciendo Dios, quita esto de tu vida, aleja esto, renuncia a esto. Yo espero que a través de este mensaje podamos tomar hoy la decisión de decirle, Señor, quiero cumplir lo que dice tu palabra, porque yo quiero disfrutar de la mano de Dios sobre mi vida, de ese actuar de Dios a favor de tu vida. Y por último, regresamos a Esdras, capítulo 7, el versículo 10 que estamos leyendo. Por último, fíjense, Esdras preparó su corazón para, vimos qué significa, pero también para cumplirla, que es hacerla. Y lo último dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, Esdras tomó esa decisión en su corazón de leer la palabra, de escudriñarla, pero también de cumplirla. Y por último nos enseña para enseñarla. Esdras tomó esa decisión de enseñar la palabra de Dios, hermanas. Y aquí la palabra enseñar en el hebreo significa
que la hemos escuchado del aguijón, aguijonear. El instrumento que se utiliza es una aguijada, que era para aguijonear a los bueyes. Era como un palo de madera con la punta principalmente de hierro afilado, y con ese le picaban a los animalitos, principalmente a los bueyes, para que realizaran su trabajo cuando iban arando el terreno. Entonces, creo que hubo una falla por ahí, sí. No sé si nos están viendo, ¿sí? Si alguien puede escribirme, por favor. Ah, ok, sí, hubo una falla ahí. Esperemos que ya no se corte, ya casi termino. El último punto les digo, todo bien, ¿verdad? Se oye, todo se ve. Me dice Martina que ya. Ok, gracias Martina. Pues gracias a Dios por esto que estamos aprendiendo de Esdras, hermanas. Lo último que vemos que Esdras, él preparó su corazón no solo para inquirir, no solo para cumplirla, sino también para enseñar la palabra de Dios. Les digo, es como si fuera en un escalón, subiendo, ya la leí, la escudriñé, pero también la cumplo. No nada más es, yo sé mucho, conozco mucho, bueno, pero ¿qué tanto vives de eso que conoces? Porque así conocemos mucha gente que puede conocer mucho, pero no hace nada, no vive la palabra de Dios. Y eso es lo interesante, vivir y practicar. Estamos leyendo en la palabra de Dios lo que Dios nos está hablando, enseñando, pero también es subir otro escalón más y no solamente leerlas, inquirir en ella, cumplirla, sino también enseñar la palabra de Dios. Y aquí les decía, la palabra enseñar en el hebreo es aguijonear, que les digo que el aguijada que se utilizaba para aguijonear, principalmente pues a los animales, era una vara de más de 2 metros de largo. En la punta tenía un hierro que se afilaba, y con ese, en la punta, les picaban a los animales para que hicieran su trabajo. El animal no tiene entendimiento, y de esa manera se les enseñaba, se les hacía que pudieran hacer, se les estimulaba a hacer su trabajo, a hacer la tarea que tenían que realizar, llevar a cabo. Entonces, a través de la enseñanza, hermanas, nosotras, enseñar la palabra de Dios para estimular, para motivar a través de la enseñanza al hombre y a la mujer a vivir lo que dice la palabra de Dios, a obedecer a Dios a través de la palabra. Entonces, es muy interesante ver los significados en el original, porque aprendemos que con la enseñanza, hermanas, vamos a poder ayudar a otros a obedecer a nuestro Dios. Entonces, vamos avanzando y vamos viviendo como lo hacía este hombre, Esdras. Ahí en el Salmo 119, 133, les digo, este salmo habla muy hermoso de la palabra de Dios. El Salmo 119, 133. Dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cómo va a poder ordenar el hombre, la mujer, su vida, sus pasos? Solamente con la enseñanza de la palabra de Dios, hermanas. Si tú y yo no enseñamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a esperar, ¿verdad?, que otros ordenen su vida, que obedezcan a Dios si no le estamos enseñando? Yo creo como mamás tenemos hijos que podemos enseñarles la palabra de Dios. Tenemos gente que nos rodea, que podemos enseñarles la palabra de nuestro Dios, y de esa manera ordenen sus pasos, su vida. Dice el Salmo 119, pero el versículo 130, ahí mismo dice, la exposición de tus palabras alumbra, trae luz, hace entender a los simples. Enseñar la palabra de Dios, hermanas, va a traer luz a la vida de la gente, y nosotros tenemos que hacerlo, porque todo cristiano, todo hombre o mujer, tenemos que hacer esto, es nuestra responsabilidad.
enseñarles a otros la palabra de Dios. Así lo dice Colosenses 3:16. Si tiene ahí su Biblia, acompáñeme a este versículo de Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense cómo debe de estar la palabra en nosotros, en abundancia. Y cuando algo abunda, ¿verdad? Se sale de, cuando está en un vaso el agua y que abunda, sale y se ve, se nota. Entonces, así la palabra de Dios, cuando está en abundancia en la vida de alguien, lo que habla es la palabra de Dios, comunica la palabra de Dios, todo su enseñar va a ser de acuerdo a la palabra. Entonces dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Enseñarnos los unos a los otros. Y no vamos a enseñar de mis vivencias, que nos van a ayudar para hacer ejemplos, pero tenemos que enseñar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Mis consejos que yo dé tienen que estar basados en lo que dice la palabra de Dios y no en lo que yo creo, no en lo que a mí me gusta, sino que dice la palabra de Dios. Y Esdras era lo que hacía, enseñaba la palabra de Dios. Miren, vamos a regresarnos a Esdras. Espero que no lo hayan perdido ahí en sus Biblias. Esdras, en el capítulo 7, a mí me llamó mucho la atención esto. En el capítulo 7, versículo 25, ahí el rey Artajerjes está hablando con Esdras y fíjense lo que le dice. Es muy, muy interesante. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, fíjense cómo dice ahí el versículo, le enseñarás. Esdras lo conocían, era conocido por el rey por su buen testimonio, porque era un hombre sabio, porque era un hombre que tenía, que hablaba bien, ¿verdad? Su actitud, su todo, y le decía, si alguien no conoce las leyes de tu Dios, si alguien no conoce los mandamientos de Dios, enséñalo, Esdras, enséñales, les vas a enseñar. Y fíjense qué duro si pusiéramos en práctica ahorita este versículo. El versículo 26 dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea destierro a pena de multa o prisión. Imagínense, hermanos, si se cumpliera ahorita esto, quien no conociera la ley y no la cumpliere, dice aquí, muerte, destierro, multa o prisión. ¿Cuántos estarían siendo multados ahorita? Pero Esdras era conocido aún por el rey, hermanas, porque enseñaba la palabra de Dios. Así nosotras, que se sepa, que se conozca, que tú y yo enseñamos la palabra de Dios a otros que lo necesitan, a los hijos, a nuestras familias, a toda persona que necesite poder enseñarle la palabra de Dios. Y Esdras, hermanas, es lo que nos enseña. Él disfrutó, él gozó de la mano de Dios. Dice la Biblia, nos enseña claramente que la mano de Dios estaba sobre Esdras, que la mano de Dios fortalecía a Esdras, que la mano de Dios le dio gracia con el rey para darle todos los recursos que necesitaba en lo que él iba a hacer. Y todo esto él lo gozó. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de aplicar su corazón, de determinar su corazón a leer la palabra, a investigar en la palabra, a cumplirla, o sea, a ser obediente a Dios y también a enseñarla. Así que, hermana, si tú quieres disfrutar de esa bendición, de la mano de Dios en tu vida, ver la mano por tuyo, a favor de mi vida, si lo queremos ver en mi vida, en tu vida, en tu hogar, obrando la mano de Dios, el poder de Dios obrando en tu hogar, en lo que haces para Él, en tu servicio a Dios, hagamos lo que el ejemplo de Esdras nos da en la Escritura, poniendo por obra la palabra de Dios, siendo obedientes a Dios, porque estaremos de esa manera haciendo su voluntad
y seremos bendecidas. Y no solo pensemos en lo material, porque eso viene por añadidura. Piensen en la bendición que va a traer a tu alma y a todos los seres que te rodean, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo he conocido mujeres que han salido de la locura de estar en una depresión total cuando han comenzado a leer la palabra de Dios, hermanas. Así que es una palabra viva que estamos desperdiciando por no leerla, por no escudriñarla, por no cumplirla, porque hay gran bendición en aquella mujer que cumple la palabra de Dios. Hay gran bendición en aquella mujer que enseña la palabra de Dios. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que podamos en este tiempo, tenemos mucho tiempo, seamos unos, como les decía esta palabra, gambusinos, busquemos tesoros cada día en la palabra de Dios, que podamos encontrar esas riquezas que hay en la palabra de Dios para nuestra alma, para nuestra familia, para todos los que nos rodean. Así que si tú quieres disfrutar de la mano de Dios como lo disfrutó Esdras, hagamos lo que él hizo. Que la palabra sea nuestro todo en esta tierra. Así que ahora yo te invito que oremos ahí donde estás, que esta palabra podamos digerirla y tomemos la decisión de decir, si es cierto, yo voy a obedecer lo que me dice la palabra. Yo sé que Dios te ha estado hablando cosas y tenemos que cumplirlas, tenemos que obedecerle a Dios, hermanas, y poder disfrutar de la mano de Dios sobre nuestras vidas, el actuar de Dios a favor nuestro. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz y yo confío en el poder de tu palabra, Dios. Confío en que esta palabra que se ha dado hoy en este día esté trayendo cambios a nuestras vidas, que seamos un pueblo de un solo libro de la palabra, que seamos una iglesia de un solo libro que es tu palabra, Señor. Que podamos leerla, que podamos deleitarnos al estar escudriñando tu palabra, al estar buscando, porque en ella encontramos la vida eterna. En ella, Señor, ellas son las que dan, que hablan de ti, de tus maravillas. Al poder conocer tu palabra, Señor, viene una paz, un gozo que ni las malas noticias, ni las cosas, Señor, que a veces anuncian como tragedias nos van a poder robar el gozo y la paz porque conocemos tu palabra. Ayúdanos como mujeres a leerla, a escudriñarla, pero también no quedarnos ahí en ese escalón, sino seguir en el siguiente nivel de obedecerla, de cumplirla, de hacer lo que dice tu palabra, pero también enseñarla a otros. Yo sé que tú has llamado a mujeres que ahorita nos están escuchando. Tú les has llamado para predicar tu palabra y no lo están haciendo. Hay mujeres que tú has llamado a evangelizar a otros y no lo han estado haciendo. Yo sé que tú has llamado mujeres para orar por otros, Señor, y no lo han estado haciendo. Yo te suplico que nos ayudes a poner en práctica esas tres cosas, leerla, cumplirla, pero también, Señor, enseñarle a otros lo que dice en tu palabra, motivar a otros a obedecerte a través de tu palabra y que podamos, así como Esdras, mi Dios, disfrutar de la mano tuya sobre nuestras vidas, que tu mano de poder toque hoy, Señor, a mis hermanas. Bendice a cada mujer que ahorita está escuchando este mensaje, Dios, que tu así como tocó a Esdras, así como posaba sobre él, así esté ahorita sobre la vida de mis hermanas. Tu mano, Señor, como lo hacía con Esdras para darle gracia, gracia con sus autoridades, que así les des gracia a mis hermanas, Señor, con toda autoridad. Tu mano como estaba con Esdras para fortalecerlo cuando él se pudo sentir cansado, desanimado, pero tu mano dice que lo fortaleció. Así tu mano fortalezca los corazones que ahorita están en ansiedad, en tristeza. Esa mano tuya actuando a favor de tus hijas, mi Dios. Obra, Padre, en el nombre de Jesús, tu mano tocando, Señor, a la que se siente débil, distraída, Señor, en estos momentos de ti reciban el poder, la ayuda que mis hermanas necesitan, que podamos disfrutar
disfrutar como Esdras de la mano de Jehová sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre lo que hacemos para ti en el servicio, en el área que tú has puesto a mis hermanas para hacerlo, que disfruten de la mano tuya, del obrar tuyo en cada una de las cosas que hacemos y vivimos y que seamos bienaventuradas, Padre. Gracias por esta palabra. Bendice a mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.